El marketing y la comunicación están en constante transformación. Bienvenidos a MC Comunicaciones al Día. Información, tendencias y entrevistas, conducido por Mercedes Córdoba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre de todos quienes hacemos MC Comunicaciones, queremos expresarles nuestro más cordial saludo y, por supuesto, agradecimiento a todos quienes nos acompañan en este espacio. En este webinar, al que hemos denominado la nueva era de la comunicación estratégica desde la visión empresarial. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y permitirles aportar con conocimientos en cuanto a lo que es la construcción de una comunicación estratégica efectiva que nos debe a construir la reputación que tenemos. Antes de continuar, quiero tomarme unos segundos para contarles que desde hace varios meses atrás, MC Comunicaciones, pese a los difíciles momentos que el mundo y el país estaba atravesando, decidió apostarle por la innovación y tecnología. Y no tan solo a su gente y a su país, pues decidió renovar con lo que es la imagen de su marca y de servicios y, por supuesto, presentar productos digitales que comprendan y entiendan hacia todos nuestros aliados estratégicos que el PR digital va más allá del manejo de influencers. Es así que estos productos que hemos diseñado van desde un blog en el cual semanalmente ustedes podrán encontrar información de interés y del sector en nuestra página www.mccomunicaciones.com.es, así como también desde hace un mes atrás tenemos un podcast donde junto a invitados nacionales e internacionales abordamos distintas temáticas del mundo corporativo y del mundo del marketing. Hoy, a través de este espacio, los webinars, queremos, junto a panelistas de primer nivel, ampliar información acerca de la comunicación. Entre todos estos espacios también hemos diseñado un newsletter, el cual a partir de la próxima semana ustedes podrán recibirlos en todos los correos que ustedes así lo decidan. Y bueno, ahora sí, no les canso más. Quiero agradecer la presencia y participación de nuestras panelistas, profesionales de primer nivel, quienes, a pesar de sus apretadas agendas, han decidido darnos un espacio para hablar de la comunicación y cómo este se enfoca a través de los distintos sectores. Continúo extendiendo mi agradecimiento a Gustavo Cusot, quien en esta tarde me acompaña como moderador y no dudó ni un solo segundo para acompañarnos a partir de una llamada telefónica. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y antes de darle justamente la cordial bienvenida, quiero contarles quién es Gustavo Cusot y cuál es todo ese expertise que él maneja. Justamente Gustavo es doctor en comunicación para la UNIAC, es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, es coordinador de la carrera de Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de Quito y es comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa de empresas e instituciones en Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador. Bienvenido, Gustavo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a tu marca y a ti como persona por la invitación para compartir este espacio profesional y académico. Y bueno, me siento muy honrado de estar como copresentador, como moderador, digámoslo así, de este webinar en el que vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver de la visión y del concepto de la comunicación estratégica en este contexto, ¿no? En el cual estamos viviendo del COVID-19. Bueno, yo creo que hay una cosa que los comunicadores tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, antes de continuar, quisiera comentarles justamente a todas las personas que nos acompañan
que el día de hoy hemos agotado los cupos y son 120 personas que se han inscrito y que nos están acompañando, y que por eso MC Comunicaciones ha decidido abrir la señal vía streaming para que puedan conocer justamente todos esos conocimientos, valga la redundancia, de nuestras expertas. Muy bien, entonces, ¿qué te parece, Mercedes, si damos paso y arrancamos? Paso a presentar ya el webinar y a nuestra primera panelista, ¿le parece? Por supuesto que sí. Antes, ¿te parece, Gustavo, si es que presentamos a cada una de ellas y continuamos con la presentación individual? Bueno, perfecto. Listo, Gustavo. Entonces, empiezo yo con Emilia Rivadeneira Loor. Ella es justamente jefe de asuntos corporativos y sostenibilidad de la TAM Airlines Ecuador, desde donde lidera justamente los asuntos públicos de la compañía, así como las comunicaciones externas y sostenibilidad del grupo en el país. Tiene un BA en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco y cuenta con más de 13 años de experiencia en el mercado. Valga una sola aclaración, es que las tres marcas o las tres panelistas que nos acompañan el día de hoy lideran compañías que son clientes de MC Comunicaciones. Ahora sí, mi querido Gustavo. Bueno, continuamos también con va a la estar... presentación. Sí, luego está Karina Valareso, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Karina es directora de comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, doctora PhD en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela de España. Y Karina se ha desempeñado como asesora de comunicación ante diputados y asambleístas del país, ha sido y es profesora titular de grado y posgrado de asignaturas de Relaciones Públicas, Responsabilidad Empresarial, Planificación y Evaluación de la Comunicación. Mientras que en el campo investigativo ha publicado varios artículos en revistas indexadas y ha sido también directora de proyectos de investigación. Y como detalle final, es autora de capítulos de varios libros académicos. Mariela Machuca también nos acompaña el día de hoy. Ella es gerente de Relaciones Públicas y Comunicación Interna de Continental Tire Andina S.A. Tiene una licenciatura en Comunicación Social y posee un máster en Comunicación y Marketing. En su carrera profesional ha desempeñado cargos públicos y privados como periodista, productora, coeditora y varios espacios de comunicación de distintas cámaras de Cuenca, gobierno provincial de la SUAY, y además ha sido docente de la Universidad de la SUAY. Tenemos entonces el perfil de todas nuestras especialistas profesionales y panelistas del día de hoy. Muy bien, una vez que ya hemos presentado a nuestras invitadas que nos van a acompañar y a las que les damos la más cordial bienvenida, vamos a introducir a este tema que tiene que ver con la nueva era de la comunicación estratégica desde la visión empresarial. Me voy a permitir hacer una serie de reflexiones para luego darle paso a nuestra primera panelista, Emilia Rivadeneira Loor. ¿Vale? La comunicación ya sean estas públicas, privadas o de clave en los cambios y las transformaciones de las empresas y su impacto en los públicos o stakeholders claves. Cuando pensamos en comunicación, hay que pensar la comunicación como acción, como compartir, como poner en común, como interacción, como co-creación. Hay que hacer una comunicación que viva, que conecte, que sea estratégica, que sea creativa, alineada a las necesidades de la organización. Y su función estratégica justamente está en que se inserta en la estrategia del negocio y le ayuda a alcanzar sus objetivos. En el contexto actual de COVID-19, en donde las nuevas tecnologías han impuesto diferentes maneras de comunicarse, la formación y la reflexión a través de estos espacios que estamos haciendo ahora, como los webinars, justamente lo que nos permiten reflexionar de manera tanto profesional como académica acerca de
los diferentes ámbitos de la comunicación estratégica y cómo se puede aprender y crecer desde estos diferentes ámbitos. Las organizaciones, sí hay que ser honesto, han pasado por momentos muy complejos y los siguen pasando, y creo que el entorno de incertidumbre ha provocado una manera de reinventarse para las organizaciones desde la comunicación. Algunas han logrado resolverlo a través del teletrabajo porque su negocio sí les permitía seguir operando de esas maneras, mientras que otros han tenido que reinventarse, buscar nuevas maneras de comunicarse, de llegar y de reinventar el negocio como tal para poder lograr el objetivo de desarrollo organizacional. Y en este desarrollo y en esta reinvención, la comunicación estratégica pasó a ocupar un rol en la conexión de la organización con sus públicos y en el manejo, o sea, cuando hablamos de los públicos, nos referimos a los públicos internos y también a los otros públicos, a los públicos externos, con los cuales la organización pueda llegar a tener un vínculo y una relación, y es ahí donde la comunicación pasó a tener un papel fundamental en el manejo de la estrategia, tanto de imagen y reputación de la organización. Es por eso que me encantaría, me permito presentar a Emilia Rivadeneira Lor de LATAM Airlines, y simplemente voy a hacer una mención súper importante. Para mí es un honor presentar a Emilia porque la conocí hace 15 años cuando empecé a ser profesor en la Universidad de San Francisco, y Emilia era estudiante en ese momento, y 15 años después, Emi, tengo el placer de presentarte como jefa de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM Airlines, y estamos muy deseosos de escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y realmente, con las palabras que ha dicho Gustavo, para mí realmente es de mucha alegría poder compartir este espacio y contar un poco de esos aprendizajes que tuve durante la época universitaria y que hoy he podido desplegar dentro del rol laboral, o bueno, a lo largo de la trayectoria que me ha traído hasta aquí. Así que, en principio, muchísimas gracias a ambos. Me encanta compartir este panel y sobre todo con mis dos compañeras panelistas. Me encanta, perdón la cuña, pero que seamos muchas mujeres frente a estos liderazgos que están transformando mucho la vida de las personas. Estamos ahí, entonces estoy muy contenta. Bueno, para empezar, yo quisiera compartir en pantalla, voy a hacer una pequeña presentación, justo como para apoyar lo que quiero compartirles. ¿Bien? Listo. Creo que hoy podemos ver un poquito. Bueno, he sido invitada a compartir y a contarles un poco del rol de la comunicación que nosotros hemos, o cómo la vivimos desde la perspectiva de LATAM Airlines. Como lo ha dicho Mercedes, somos una empresa que tenemos el gusto de contar con sus servicios y su apoyo como un socio estratégico durante muchos años ya, y digamos que esto se afianzó durante este tiempo en aspectos que les voy a contar un poquito más adelante. En este marco, un poco para enfocar la mirada, quisiera contarles cuál fue el proceso que nosotros vivimos, qué fue lo que nosotros experimentamos durante esta pandemia, cómo lo vivimos rápidamente, el contexto, qué fue el impacto que tuvo la industria y la TAM, y cómo desde ahí partimos para mantener, como dice Mercedes bien, las alas en el aire. Cómo hoy podemos estar todavía aquí gracias a la comunicación como uno de los ejes transversales y más importantes durante todo este tiempo. Entonces, rápidamente voy a compartir con ustedes qué nos pasó, cuál fue la dimensión de esta crisis, cuál fue nuestro horizonte en ese momento, a dónde nos apegamos, a qué nos afianzamos, cuál fue el rol de la comunicación y los desafíos que enfrentamos, cómo lo hicimos, y ahí rápidamente unos cuantos resultados de lo que logramos conseguir. Bueno, primero, así de una manera muy rápida, nosotros como industria aérea, creo que fuimos una de los sectores más afectados dentro del marco de la industria del turismo. El de la conectividad en el mundo fue una de las más golpeadas, que hasta ahora está costando de alguna manera ponernos en pie. Todavía tenemos impactos muy profundos en la industria aérea, después de haber sido una industria que ha generado a nivel global más de 65 millones de empleos, que ha aportado con más de, al Ecuador específicamente, con más de 3% del PIB,
con más de 1.700 millones de dólares de ingresos de divisas generados precisamente por la conectividad que genera la industria aérea, después de ser una industria muy presente en el día a día de las personas para diferentes roles, no solamente la conectividad de pasajeros, sino también el abastecimiento a través de aviones de carga, diferentes espacios. En Ecuador, bueno, efectivamente tenemos el más claro ejemplo de lugares aislados como Galápagos, que si no fuese por la industria aérea, por el uso de un avión, muy probablemente estarían aislados, incomunicados de alguna manera rápida, y efectivamente esto afectaría a su abastecimiento, seguridad alimentaria, salud, y entre otras fuentes de producción y economía que dinamiza la industria aérea. Entonces, en este gran marco, ¿qué nos pasó a nosotros como LATAM? Nosotros, después de haber sido, o de estar siendo una empresa que teníamos más de 1.300 vuelos diarios, conectando 5 continentes, con más de 332 aviones volando todos los días, movilizando más de 72 millones de pasajeros al día y al año, digamos, con un despegue de aproximadamente un vuelo por minuto diariamente, conectando más de 145 destinos en 26 países del mundo, una red tan grande. Nos afectó tanto el tema de la pandemia que llegamos de un día a otro a 0 operaciones. Llegamos a 0 vuelos, a conectar 0 destinos, a movilizar 0 personas, con todos nuestros aviones llegados a tierra. Y esto fue realmente como un abismo para todos los que estábamos en la industria aérea. No sabíamos cómo venía, qué iba a pasar. De la noche a la mañana, un día estabas trabajando en la agilidad que demanda la industria aérea, y el siguiente día ya no sabías cómo ibas a sobrevivir, porque fue un cambio drástico. No tenías actividades, no tenías a quién movilizar, tenías a miles de millones de personas alrededor del mundo varados y no podías devolverlos a sus hogares. Entonces esto fue un golpe drástico. Hagan de cuenta que un día tienen una empresa, el siguiente día todo murió. Entonces, a partir de ahí, nosotros sufrimos, obviamente, como muchas otras personas. Me imagino el rato que nos tocó entrar a la cuarentena, visualizar algún horizonte. ¿Cuál iba a ser el horizonte cuando tuvieses un panorama tan drástico en el que ya, en algunos casos, cuando tienes una crisis económica, alguna crisis profunda, tú dices, bueno, hay cosas que puedes ir cortando, pero en una situación tan drástica como ha sido esta pandemia, que nunca se había visto una crisis tal en que todos nuestros aviones estaban en tierra, en que las personas estaban completamente encerradas en su casa, no había una sola posibilidad. ¿Cuál era ese horizonte que nosotros podíamos visibilizar? Ahí nosotros partimos de 0, en este mismo horizonte. Empezamos en marzo en el Ecuador, hablando ya un poquito más aterrizado a nuestro país, con un escenario completamente desconocido. Esta pandemia nos tomó a todos de sorpresa. Esto ya está bastante, es algo que conocemos mucho, pero sin embargo hay que recuperar ese contexto. Era un escenario en el que nadie sabía si tocarse unos a otros iba a ser una fuente de contagio. Había mucha incertidumbre frente a los meses en los que íbamos a permanecer confinados. Había mucho miedo, y aquí hay un tema súper importante y ustedes deben recordar. Parte de los canales de contagio, y eso fue una crisis grande para la aviación, se había considerado en ese momento que eran los aviones. Se pensaba que a través de los aviones entraba evidentemente el virus a los diferentes países. Entonces lo primero que pasó fue empezar a cerrar las fronteras, dejar de operar por completo, ningún tipo de conectividad. Además, y se tomó mucho miedo o este temor a volar, y esto es algo muy drástico que aún estamos viviendo y tratando de alguna manera de trabajar y de enfrentar como uno de los desafíos. Luego tuvimos un contexto de mucho bombardeo de información en el que nadie sabía qué información creer, nadie sabía si pasar prendido en el televisor con las noticias, si escuchar las redes sociales, escuchar a los expertos. Había un contexto de mucho bombardeo de información, de mucha contaminación, y a veces era muy difícil entender qué era bueno, qué era malo, qué era real, qué era mentira, o hasta qué punto podernos exponer a esto. De alguna manera eso también nos envolvía y nos generaba mucha tristeza, estrés, incertidumbre. Y bueno, por supuesto, desde la perspectiva comercial, esto era 0 ventas, 0 vuelos, 0 ventas, 0 ingresos,
por completo, la caja completamente cerrada, y bueno, esta era la realidad. Entonces, así partimos en marzo, y bueno, en la medida en la que nos tocaba como empresa tomar una posición, entendimos en ese momento que la gran responsabilidad que teníamos por las diferentes demandas que habían era el de seguir conectando. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No había una definición clara porque no se veía un horizonte de tiempo para abrir fronteras, para volver a operar. Sin embargo, sabíamos que ese era el objetivo operacional claro, y además mantener una relación viva con nuestros clientes y con nuestras diferentes audiencias. Esto era lo único que podíamos rescatar hasta el día en el que dijéramos, ok, vamos a volver a operar, en qué condiciones o con qué soluciones. A partir de allí, nosotros entendimos mucho cuál iba a ser el rol dentro de la compañía de las diferentes operaciones que debíamos tomar, cuáles iban a ser las actividades que debíamos asumir. Entonces, como desde esta perspectiva de multinacional, de esta perspectiva de responsabilidad frente a la conectividad de muchas personas que estaban varadas en diferentes partes del mundo, de cliente interno, nuestros colaboradores que estaban dentro de la compañía, que debían también de alguna manera conservar sus empleos. No queríamos cerrar las puertas de la compañía en los diferentes países en los que estuviéramos, entonces tenemos que luchar. Y entendimos que estos dos ejes, el operacional y el de la comunicación, iban a ser los dos ejes que nos iban a mantener a flote. ¿Cómo el eje de la operación? Pues bueno, en ese momento teníamos la demanda de rol de abastecimiento en diferentes países en los que estábamos, y ahí el eje de carga era muy importante. Y por el otro lado, el tema de las repatriaciones. Entonces empezamos a trabajar muy de cerca con los gobiernos y demás. Y por el otro lado teníamos el rol de la comunicación, y aquí me voy a detener un poquito más. ¿Cuáles eran los desafíos o el rol que tuvo la comunicación durante este tiempo? Primero, informar, porque la industria aérea, si bien cesó sus operaciones, suspendió por completo las operaciones comerciales, era la primera fuente de acceso a información que los pasajeros tenían en sus lugares en los que estaban detenidos, o los que estaban varados, por decir de alguna manera. Ellos necesitaban información rápida y certera sobre la apertura de fronteras, sobre proximidad de vuelos, qué iba a pasar con sus tickets, qué iba a pasar con un momento próximo en el que ellos tuvieran la posibilidad o la necesidad de volar, de regresar a sus hogares. Había mucha gente que estaba varada no solamente como por temas de turismo, que también estaban sujetos a temas de visa, estaban sujetos a temas de hospedaje, con muchos recursos limitados, y demás, sino también habían estudiantes que estaban al otro lado del mundo. Acuerdo, en Sudáfrica había un grupo grande de estudiantes ecuatorianos que necesitaban volver a sus hogares, y así, bueno, en todo el mundo, para poder, porque no se iban a poder sostener en los lugares en los que estaban. Si tenían necesidades de salud, tenían que de alguna manera trabajar o ver cómo accedían a estos temas de recursos. Entonces había muchísima necesidad. Y allí nosotros necesitábamos informar claramente cuándo íbamos a volver a operar, qué vuelo de repatriación íbamos a poner, cómo estaba la situación de las fronteras, y acudían a nosotros. No acudían necesariamente a las páginas de los diferentes consulados o de las diferentes cancillerías de los países, sino que acudían a la aerolínea, ¿cuándo me vas a poder llevar y demás? Entonces tuvimos ese rol demandante. Luego, dar esperanza. Esto suena bastante romántico, sin embargo es algo realmente que dentro de toda la pandemia era importante, y aquí viene un rol también de las empresas. Mis compañeras me ayudarán, me corroborarán. Cuando uno ve a una empresa que ha sido siempre sólida, el rato en el que ve que se puede desmoronar, uno dice, esto es una crisis grave. Hoy que escuchamos que miles de hoteles están cayendo, que miles de hoteles están cerrando, o que grandes aerolíneas imponentes y demás también han cerrado, nos preocupamos y decimos, esto realmente es una crisis. Mientras no pase nada con una empresa, mientras no pase nada con la solidez que tú presentas, entonces la gente dice, bueno, hay crisis, pero vamos bien porque todavía funciona. Entonces el hecho de que LATAM se mantuviera firme con una promesa de volver a volar era importante, y esto se tenía que pasar de ley por el eje de la comunicación. Generar cercanía, esto era súper importante. Nosotros no podíamos, por no operar, dado que no existían ventas, que no había operación, no se podía atender a la gente, no puedes desaparecer, o no podíamos desaparecer en el momento decretado de emergencia, del loop de la gente, de la mirada de las personas y de ese relacionamiento. Y teníamos que estar aún más cerca
para poder sentir también ese relacionamiento como compañía y como marca. Y efectivamente comunicar cuáles eran las medidas y la seguridad y el cuidado que nosotros como aerolínea teníamos, como compañía teníamos y planteábamos para que nuestros pasajeros, cuando volviesen a volar o mientras lo hacían en estos vuelos de repatriación especiales, sintieran realmente que era algo con responsabilidad, que tenían seguridad de poderse subir a un avión y que no lo vieran con ese miedo, ese temor de que se iban a contagiar, con los atributos que efectivamente tenemos. Y bueno, esto nos llevaba a uno de los desafíos más grandes que hasta el día de hoy tenemos, y es recuperar la confianza en volar. Esto es un objetivo que le hemos trabajado muchísimo de la mano con MC Comunicaciones, y hemos logrado abrir un poco el conocimiento frente a las medidas de seguridad que tiene la aviación, pero este es el eje más grande y el desafío que tenía y seguirá teniendo durante un buen tiempo en la aviación. ¿Cómo lo hicimos? Rápidamente, aquí es súper importante, nosotros integramos mucho cada uno de los ejes de la comunicación. Desde la perspectiva de la comunicación estratégica, nos replanteamos los objetivos, un poco a la línea de lo que habíamos conversado, e integramos todos nuestros canales que en principio estaban muy segmentados hacia temas tácticos, comerciales, temas de branding, temas de relacionamiento PR y demás. Los integramos en mensajes muy comunes y humanos para poder cumplir estos objetivos que estábamos posicionando. Efectivamente aplicamos la comunicación en crisis a través del monitoreo constante de las tendencias, de la opinión pública, de la industria, de las novedades, de la información que estaba dándose, y sobre todo de las crisis, porque había mucha crisis alrededor de la falta de información cuando no sabíamos cuándo íbamos a poder poner un vuelo de repatriación, cuando no estaban muy claras las medidas de los gobiernos, o las personas pensaban que la aerolínea no quería volar y era porque había restricciones de gobierno y no necesariamente una voluntad nuestra. Entonces teníamos que tener respuestas rápidas y demás. Asimismo, la comunicación interna fue un pilar fundamental, porque no podíamos hacer esto si no hubiese sido por el equipo humano de la compañía en todos los países en los que estábamos. La comunicación en este eje era diaria, era muy, muy directa, era frontal, real. La gente nunca supo algo distinto o se enteró por terceras personas de algo que estaba pasando en la compañía. Siempre el primer grupo de interés a enterarse de algo luego de que se tomara alguna decisión o incluso cuando se tenía pensada alguna decisión, era el equipo interno de la compañía en todos los países en los que operábamos. Y a partir de allí complementábamos la comunicación externa, pero siempre había este flujo importante y abierto para esto. Aquí, de hecho, era importante porque nuestros líderes, como los CEOs de cada país, tomaban el liderazgo y compartían virtualmente la información, que este fue un mecanismo importante. Y en PR, bueno, pues aquí no puedo dejar de mencionar el rol que tuvo MC con nosotros, que fue de un aliado estratégico, más parecía en LATAM que otra cosa, pero era importantísimo, y fue que logramos trabajar la presencia en la agenda pública, evidenciar la crisis, porque en algún punto incluso no nos creían que había una crisis en la aviación, pero efectivamente logramos posicionar ese rol, el rol social de la aviación en los países, en las sociedades, es decir, en el abastecimiento, en la conectividad, en la salud, cómo a través de un avión tú podías, de hecho lo hicimos, transportar a personas que necesitaban atención médica urgente, necesitaban equipos de médicos en algún lugar, y ahí ellos pudieron intervenir gracias a que había un avión para poderles trasladar en un vuelo especial, o que pudimos trasladar células madres también. Entonces todo esto para salvar vida de personas durante la pandemia, y todo esto lo pudimos gestionar y comunicar a través de la presencia en esta agenda pública, de la comunicación, de relaciones públicas a través de medios. Y pues evidentemente contar la parte humana de todo este rol, de toda esta pandemia, y la preocupación y acciones que hacemos para esto. ¿Qué resultados tuvimos? Nuevamente, ya para ir cerrando, logramos mantener, y esto fue algo de una retroalimentación muy importante que tuvimos al final digamos, el cierre, una vez que ya volvimos a operar, como, digamos, llamémosle la etapa de la emergencia en la que no estábamos operando. Pero luego hicimos un recap y una evaluación de todo lo que había pasado en términos de comunicación, y vimos con mucho agrado que logramos durante este tiempo, gracias a las acciones de comunicación que fueron clave, mantener e incrementar la salud de la marca en más de 5 puntos, aún a pesar de la crisis, a pesar de todas estas situaciones de incertidumbre, a pesar de las situaciones en que no podíamos operar ni ofrecer nada concreto. También logramos mantener la comunicación interna fortalecida, y hemos tenido resultados
muy positivos, inclusive históricos en la compañía, en los que la cultura organizacional fue valorada en términos positivos, de cómo reaccionamos frente a la cómo reaccionó la compañía frente a la pandemia ante sus colaboradores. El clima laboral, a pesar de las difíciles situaciones que hemos vivido, este año tuvo un resultado positivo por la transparencia, la frontalidad y demás. Antes no es que estaba negativo, pero en este año superamos incluso el promedio de la compañía, el global. Incrementamos y superamos la presencia y cobertura de medios como Free Press. Esto creo que es un logro importantísimo. Este año, solo en el primer semestre y más enfocado en la época de la pandemia, logramos superar todo el monto de Free Press que generamos el año anterior, todo el año, en este primer semestre. Diversificamos la cobertura de los medios, llegamos a diferentes espacios, y bueno, todo esto sabemos que impacta positivamente en la imagen y en la percepción de la marca y obviamente de la compañía, genera goodwill y todo con los mensajes que generamos. Diversificamos, como les decía, estuvimos con más presencia en televisión, antes estábamos un poquito más en prensa y ya empezamos a salir de una manera mucho más activa. Y vimos un giro a la comunicación alrededor de un 70% de impactos positivos, aún a pesar de que la crisis a nosotros nos afectó bastante, como muchos de ustedes sabrán. La TAM buscó apoyo en los gobiernos precisamente para poder sustentar la compañía. Obviamente la situación de los gobiernos era muy difícil, entonces tuvimos que acceder a una aplicación, o tuvimos que aplicar, de hecho, al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, no porque entráramos quebrados, sino porque estábamos a punto de hacerlo si no tomábamos esta decisión. Entonces entramos de una manera muy saludable a este proceso, y ese fue un break importante. Pero gracias al trabajo de la comunicación, si bien al principio el tono de la comunicación, de las noticias que se generó, fue un poco, no sé si negativa, pero bastante neutral, por decirlo así, logramos darle un gran giro y generar algo más positivo, que fue más bien tomado, que hasta el día de hoy lo vemos así, por diferentes líderes de opinión y en la reputación de la compañía, como más bien el posicionamiento de la TAM fue de una mejor decisión antes de que ocurriera algo negativo. Entonces realmente esto creemos que fue un logro, resultados con buenos, que derivan en buenos impactos, y efectivamente esto se debe neta y claramente a la gestión de comunicación que pudimos gestionar durante la crisis, de una manera muy abonada e integrada con toda la compañía. Entonces, bueno, esto ha sido rápidamente, no sé si me excedí el tiempo, pero esto es básicamente lo que quería compartirles, y les agradezco por este espacio. Estás mute, Mercedes. Muchas gracias, Amy. Ahora sí. Ahora sí lo hemos corregido, y muchísimas gracias, Emilia, por esa explicación y por esos aportes significativos para nosotros como MC Comunicaciones. Un placer convertirnos en esos aliados estratégicos y no ir un poco más allá y buscar soluciones y aprovechar justamente de las crisis oportunidades para afianzar no tan solo lazos, sino generar acercamientos con todo lo que son los aliados estratégicos de cada una de nuestras marcas. Efectivamente, Emilia ha dicho cómo el poder replantearse objetivos en estos momentos y tan difíciles que afrontó la TAM le ha permitido voltear resultados que de pronto en una comunicación que antes no era tan activa pudo darnos efectividad en cuanto a lo que es gobiernos, en cuanto a lo que es cámaras, en cuanto a lo que son clientes y por supuesto todos los grupos de interés para la TAM Airlines. Y bueno, el COVID-19 vino, la verdad, a desafiarnos a todos, no tan solo al sector de la salud, sino en el ámbito corporativo y también en el ámbito educativo. Y es así como justamente queremos dar paso en estos momentos a Karina Valareso, quien justamente nos hablará de esos desafíos que tuvo que girar la comunicación en el sentido de la nueva normalidad que se venía y cómo desde la educación superior la comunicación ha sido ese aporte para dar seguridad y por supuesto dar
todo ese nivel académico que los estudiantes necesitan. Bienvenida, Karina, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y bueno, el espacio es tuyo. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la presencia de todos los que están en la sala de Zoom, pero también todos los que están conectados en live. Agradecer a MC Comunicaciones en la persona de Mercedes Córdoba por la iniciativa en primer lugar y luego por la invitación para formar parte de este webinar en la que estoy muy gustosa de poder estar junto a Emilia Rivadeneira y a Mariana Machuca y por supuesto de compartir también con mi colega Gustavo Cusot de la Universidad de San Francisco de Quito. Bueno, la presentación que yo elaboré no se ciñe al ámbito de lo que hicimos netamente en el entorno de la pandemia en la Universidad Técnica Particular de Loja, más bien hice un planteamiento general que obedece al tema que el webinar nos proponía. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Voy a compartir pantalla ahora mismo para poder traer algunas reflexiones que seguramente tendremos al final un espacio para poder comentar y creo que eso es lo más rico de este tipo de eventos. Bien, entonces el tema que nos traen esta tarde es la nueva era de la comunicación estratégica. A ver, vamos a ver, muy bien. Yo me voy a basar en 3 puntos. Voy a empezar hablando un poco de comunicación, luego de la comunicación estratégica integral y luego voy a los retos de la comunicación estratégica en la nueva normalidad. Hacia el final haré algunos apuntes sobre lo que hicimos en la UTPL. Bien, realmente cuando hablamos de comunicación tenemos que tener presente que el único mensaje que cuenta es el que se entiende. No importa si es el que pretendíamos ofrecer, ¿no? El cómo realmente llegamos al público al que nos estamos dirigiendo para que él nos comprenda lo que le estamos transmitiendo. Y en ese ejercicio, pues, lo importantísimo es saber escuchar para, en función de eso, saber hablar. Y esto es de ida y vuelta y tiene que estar siempre presente en el ejercicio de la gestión de la comunicación que nosotros hagamos. Por otro lado, también es importante decir que es imposible no comunicar. Incluso cuando una empresa decide no hacerlo, lo está haciendo, ¿sí? Entonces, esta también es una premisa que sobre todo en este tiempo en donde estamos abocados al tema del uso de la comunicación digital, de redes sociales, de todo tipo de plataformas digitales, es importante. Este es en el mundo en el cual nos estamos moviendo, un mundo saturado de diferentes mensajes. Aquí hay una contaminación visual, pero esto no solamente ustedes saben que es así, sino también tenemos una contaminación auditiva y, por supuesto, toda la contaminación que vemos en mensajes a través de redes sociales y de la web en general. Pero en medio de esto es que hoy todas las organizaciones luchamos por fijar puntos de vista, acciones y o productos en ese imaginario de nuestros stakeholders. Esa es realmente la realidad en la que estamos viviendo. Y en este contexto, la comunicación estratégica integral 360 es sin duda una herramienta de gestión importantísima, una forma, una cultura de hacer las cosas dentro de las organizaciones para lograr superar o convivir en esta economía de la reputación y de los activos intangibles, ¿sí? Hoy vivimos más que nunca este entorno y está caracterizado sobre todo por el tema de lograr confianza y diferenciación. En el pasado, la confianza era un tema puramente jurídico. La diferenciación se basaba en la superioridad objetiva del producto o servicio ofertado y en el presente la confianza está basada sobre todo en la construcción de vínculos estables,
¿sí? De ese relacionamiento con todos los públicos de interés y en la creación de valor, de diálogo y de un compromiso real de la organización con el entorno en el cual opera. Es así entonces que tenemos que tomar en cuenta en este momento algunos parámetros para hacer esa presencia de las organizaciones y lograr transmitir mensajes que calen en nuestros stakeholders. Primeramente, lineamientos y políticas transparentes, procesos respetuosos con el ser humano, con el medio ambiente, estado de diálogo, de vinculación, de interacción, de participación, que de alguna manera ya lo mencioné antes. El tema de trabajar con información, eso quiere decir conocer todos los datos, los indicadores que nos permitan realmente conocer a la medida y con detalle cuáles son las incidencias concretas de nuestra organización en entornos concretos o en el entorno en el que queremos llegar o ya estamos operando. Y esto nos lleva también a alinearnos con el desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Esta debería ser, si el tema, los antes mencionados puntos, debemos trabajarlos, bueno, deberíamos cuestionarnos qué estamos haciendo actualmente. Deberíamos preguntarnos si tenemos identificados nuestros stakeholders, si los tengo no solamente identificados, sino priorizados. Si es que cuento con una estrategia clara y alineada de todos los esfuerzos de marketing, de comunicación, de relacionamiento, de promoción con mis stakeholders. Si están integrados todos los recursos, las vías, los medios y soporte, tanto tradicionales, pero sobre todo digitales también. Cuento con una estrategia de contenidos que agregue valor al producto y al servicio que ofrezco. He trazado objetivos concretos a corto, a mediano y a largo plazo. Y esto nos lleva también a pensar en cuáles entonces serían los pilares de esta comunicación estratégica. Y, por supuesto, tenemos que tener presentes que el crear y fortalecer la marca es muy importante, sobre todo en estos momentos, refrescarla, innovarla, recrearla. Por otro lado, identificar diferenciales de la oferta que propongo. Esto significa sumar valor, ¿no? Por otro lado, hablar con una misma voz. Yo les decía, uno de los cuestionamientos que deberíamos hacernos es si todos nuestros esfuerzos de comunicación, de marketing, de relacionamiento, de PR, etcétera, están debidamente consolidados. Y eso significa hablar con una misma voz. Y eso nos dará coherencia y consistencia. Eso no quiere decir que todo debe estar en todos los canales, ¿no? Sino debemos garantizar el canal adecuado, el recurso concreto y que el mensaje realmente cale y cumpla con el objetivo que nos hemos propuesto. Por supuesto, entonces, es importantísimo el mapeo de públicos, tanto internos como externos, para visualizar con quiénes estoy construyendo este escenario de interacción, ¿no? Y este tema de públicos no es menor, tiene que ser realmente muy a detalle. Tenemos que saber qué piensa, qué siente, qué oye, qué ve, qué dice, qué hace, cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados que nuestro público, nuestro buyer persona está requiriendo de cada una de las organizaciones. Debemos también recordar que estamos ante diferentes generaciones que están interactuando, pero que deberíamos saber con cuál de ellos exactamente son nuestro público al que nos estamos dirigiendo. Es decir, tenemos que saber exactamente a quién me dirijo, ¿no? Pero con mucho detalle, más allá de los temas sociodemográficos, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus expectativas, ¿no?
Y porque los públicos hoy en día, más allá de ser prosumidores, que en algún momento decíamos en los que estamos en el ejercicio de la comunicación, se han convertido en ad-prosumidores. Es decir, que no solamente producen y consumen contenidos, sino también se han convertido en anunciantes, porque realizan simultáneamente funciones de comprador, de consumidor y de recomendador de productos. En este marco, los retos de la comunicación estratégica en la nueva normalidad, ¿no? Para empezar, yo quiero decir que la pandemia es un tiempo de respuestas de las organizaciones, ¿sí? Más que interrogantes, que sí, nos dejaron muchísimas, tenemos que saber qué tipo de respuestas estamos dando a esos stakeholders y a esos públicos que confiaron o que siguen confiando en nosotros. En este marco se ha hablado muchísimo de la crisis, pero también de convertir a esta crisis en una oportunidad. Y definitivamente sí, debemos ver esta crisis como una oportunidad, analizando muy bien el entorno para reinventarnos, es otra palabra que se ha utilizado muchísimo, pero que vale la pena tenerla en cuenta, y reinventarnos para existir en este nuevo normal. Pero teniendo en cuenta que hay una delgada línea entre lo que significa oportunidad y lo que significa oportunismo. Y allí nosotros, los comunicadores, debemos actuar de mediadores para que esto no ocurra, no pasar de la oportunidad al oportunismo. La crisis sanitaria, económica y social, sobre todo en nuestro país en este caso, tomó por sorpresa a las empresas y ha creado una sensación de ansiedad. La comunicación, sin embargo, ha sido y será vital en épocas de incertidumbre. Y esto tenemos que tenerlo realmente muy en cuenta. Ya nos dijo Emilia de cómo la comunicación ha sido tan importante para toda la gestión que ha hecho LATAM. Pero esta necesidad de comunicación no solo es un manual de crisis. Significa tener todo un sistema efectivo para manejar este tipo de situaciones. En las organizaciones solíamos decir que trabajamos comunicación preventiva de crisis y teníamos este tipo de manuales. Pero la COVID-19 rebasó toda acción predictiva y nos dejó a los departamentos de comunicación retos que no visualizamos con anterioridad. En tiempos de crisis, otro tema fundamental a tomar en cuenta, la destrucción de la reputación se acelera muchísimo por malas prácticas, por desconocimiento, por procesos de toma de decisiones erróneos, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Muchas empresas incluso ya han empezado a perder clientes por no estar preparadas para dar a sus stakeholders lo que cada uno de ellos necesitan en momentos tan críticos como este. En el nuevo normal, sin embargo, la única certeza es el cambio constante y la incertidumbre. Y tenemos que jugar con este entorno. ¿Y por qué hablamos del nuevo normal? Porque la normalidad tal como la conocíamos definitivamente no regresará en el corto o mediano plazo. Por lo tanto, debemos cambiar hábitos y costumbres como personas, como sociedad y sobre todo como empresas. La empresa en este nuevo normal sobre todo va a luchar por la supervivencia. Y en este marco de supervivencia, las empresas estamos obligados a implementar o potenciar todos los recursos derivados del uso de la web y en general de todos los entornos digitales. Empresas que requieren recuperar o afianzar la confianza con sus públicos de interés. Empresas preocupadas por cuidar y fortalecer las marcas a través de estrategias creativas. Marcas que son honestas sobre sus fallos,
muchas empresas no estuvimos, casi ninguna estuvimos preparadas, unas más, otras menos, como nosotros en UTPL, en el plano de la educación, estuvimos más preparados para adaptarnos a todo el entorno digital, pero que debemos ser honestas, demostrar empatía, generosidad, humildad, flexibilidad, madurez y hasta humor. Es decir, estamos hablando de empresas que tienen mucho carácter, pero también mucha humanidad. Necesitamos vernos y que nos vean como marcas imperfectas, pero impresionantes. Asimismo, en este marco, la tecnología va a ser muy importante. La tecnología como transformación digital en beneficio del modelo de negocio que puede reinventarse, que puede ser visto de otra manera. La transformación digital muy asociado al trabajo remoto que ha venido para quedarse. La tecnología para luchar contra el cambio climático, la tecnología para lograr la mejor experiencia del usuario y cliente online. Por otro lado, en este marco de nueva normalidad, crece la confianza en las empresas como actor social relevante para salir de la crisis. Y en ese marco, el liderazgo empresarial ante la adversidad tiene que ser trabajado, ¿no? Reconocido, y también aprovechar en el mejor sentido de la frase esa desconfianza en los gobiernos y en la clase política en su conjunto, en donde las empresas pueden ganar muchísimo terreno. Por otro lado, también en este marco de nueva normalidad crece la dimensión relacional y la conciencia colectiva. La colaboración y la cercanía con los públicos son importantísimos. Y esa colaboración quiere decir también extender nuestra red de contactos, de convenios, de colaboraciones, con todo lo que significa ONGs, organismos multilaterales, gobiernos seccionales, otras empresas, otras instituciones, etc. Proteger el talento humano en las organizaciones como factor fundamental y lograr un flujo comunicacional permanente con los grupos de interés. Es decir, estamos definitivamente en la era del propósito organizacional. Este tema del propósito organizacional ha tenido una evolución muy rápida y en el 2020 podemos decir que definitivamente esta era del propósito se caracteriza por su capacidad y fuerza, porque la organización se vea como con mucha capacidad y fuerza productiva, pero que al mismo tiempo integre las necesidades y expectativas de los grupos de interés. El propósito organizacional se ratifica como el camino para lograr pertinencia y sostenibilidad. Y bueno, lo que nos toca es comunicar, comunicar y comunicar. Recordar que la comunicación es un vínculo con el mundo interior y exterior muy potente, que debemos contar con una estrategia que abarque la comunicación institucional, comercial, de crisis y de continuidad de negocios, profundizar el trabajo de comunicación con las audiencias críticas para el negocio. Es el momento entonces de demostrar el carácter genuino de nuestras organizaciones con hechos. Hacer lo que se habla, no solamente decirlo, hacerlo. Practicar los valores en las decisiones y priorizar la salud y dar continuidad operativa y, por supuesto, trabajar muchísimo en lo que significa la innovación empresarial, la innovación organizacional. Finalmente, que nos quedemos con esta idea. La comunicación será hoy más que nunca un valor estratégico para las organizaciones. Quería solamente acotar además que un poco cómo fue el trabajo que tuvimos en la UTPL para lograr adaptarnos y poder acompañar a todos nuestros públicos en la época de pandemia y hasta ahora, ¿no? A nivel interno, trabajamos muchísimo en entregar directrices claras que permitan a los colaboradores
saber qué hacer y cómo actuar desde la función que desempeñan dentro de la organización. También por avivar un sentido de pertenencia, viviendo los valores corporativos, aún sin estar físicamente en nuestros puestos de trabajo. Lograr que el personal labore de forma eficaz y eficiente, ojalá incluso con mayor gusto y productividad que antes. También acompañamos al colaborador para que desde su casa sienta que la organización se preocupaba por su bienestar, se sigue preocupando por su bienestar, por su entorno familiar y social. Y a nivel externo trabajamos muchísimo con nuestros aliados estratégicos, como lo es MC Comunicaciones y otros, para mantener nuestro nivel de servicio por un lado, no solo dando respuesta a las expectativas que nuestros públicos de interés, nuestros stakeholders, pero sobre todo nuestros alumnos tienen en nosotros, demostrando mucha resiliencia corporativa y mucho liderazgo. Y por otro lado, también nos enfocamos en contribuir hoy más que nunca con la sociedad, con el entorno en el que nos encontramos. En nuestro caso, a nivel nacional, somos la universidad más nacional porque tenemos 82 centros universitarios en todo el país, en casi todas las ciudades del Ecuador, y tratando de involucrarnos en iniciativas solidarias y en contribuir a la transformación social de forma real, pero sobre todo muy práctica. Eso es lo que tenía para comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina Valareso, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias por compartir la experiencia acerca de las claves de la comunicación 360 grados y cómo se tiene que manejar estratégicamente a los públicos y bueno, luego el anclaje de todo lo que hicieron en la universidad. Bueno, vamos a dar paso a nuestra tercera panelista. Ella es Mariana Machuca y nos va a contar la experiencia de cómo ha vivido este manejo de comunicación estratégica en la empresa Continental Tire Andina S.A. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Mercedes, por esta oportunidad. Como dijeron mis compañeras panelistas, es un gusto poder compartir tal vez las vivencias que estamos nosotros como comunicadores en primera fila, posiblemente no sacrificándonos como los médicos, pero sí haciéndolo desde nuestras trincheras para poder transmitir lo que nuestras empresas, lo que la administración y lo que nuestras filosofías corporativas han manifestado durante años, en el caso de Continental Tire. En el caso de Continental Tire Andina en Ecuador, más de 60 nacional, que tiene plantas en todo el mundo. Fue importantísimo para nosotros el poder tener una experiencia o experiencias anteriores con temas de una experiencia o experiencias anteriores, sobre todo en donde en las plantas obviamente tenemos maquinarias, en donde hay accidentes fuertes, a veces muertes, que nos ha tocado Bueno, al parecer tenemos un problema técnico con Mariana Machuca, quien se encuentra desde la ciudad de Cuenca y que nos estaba justamente compartiendo todas las experiencias desde Continental Tire Andina. Entre tanto, vemos justamente que está terminándose, mi querido Gustavo, la hora a la que habíamos convocado a todos nuestros invitados para conocer un poco más de la experiencia desde las empresas. Tenemos ya de vuelta a Mariana Machuca, por favor, el espacio. Justo íbamos a hablar del tema digital y una de las falencias de esta vez es el tema de que la mayor parte de gente estamos ahora conectados en redes sociales, estamos conectados a la parte digital y justamente a veces hay estos pequeños problemas, pero creo yo que justo en la parte, ya yendo un poco a lo que me compete y me había invitado Mercedes, que es la comunicación y su desarrollo a canales digitales,
justamente les decía que con experiencias anteriores que hemos tenido dentro de la compañía, al ser una multinacional, el tema digital, como decía también Karina, no fue muy difícil para la empresa al poder manejar siempre estos temas en reuniones ya mensuales que nosotros tenemos a nivel corporativo con las Américas, con Alemania, con Asia, África y todos los colegas que tenemos a nivel mundial. Entonces no fue muy complejo el tema, especialmente para los empleados. Sin embargo, nosotros tenemos una presencia o una cantidad de obreros en planta muy alta, que son de 800, 900 personas, y a ese grupo de personas sí fue un poco reinventar qué podemos hacer en comunicación para poder llegar a ellos y sus familias. La situación no fue una situación netamente empresarial, si se quiere, sino también fue de manera humana, en el sentido en el que nosotros debíamos preocuparnos no solamente de volver a tener la actividad empresarial, sino el tema más importante, el tema humano. Y cómo llegar a nuestros colaboradores en este sentido, como digo, no solamente a ellos, sino a sus familias, porque Continental cree muchísimo en este tema, fue a través de nuestras plataformas digitales externas, como la página web, por ejemplo, que ahora se llama Continental Ecuador, pero que nació hace 10 años como Familia Conti. Dentro de esta página nosotros hemos tenido un contacto permanente con nuestros trabajadores, en donde hemos hecho primero, y uno de los primeros puntos fue el tema preventivo. Tuvimos al inicio, como ustedes saben, una serie de informaciones que nos vino de todo lado y de cualquier cantidad de información. Entonces, un poco fue la selección de saber qué vamos a informar, cómo vamos a informar. Obviamente temas de la pandemia que eran importantes de prevención, el uso de la mascarilla, el que nos mantengamos en casa, el que estamos nosotros pendientes de ellos para que sientan también que su empresa, el lugar en donde ellos se desempeñan, se desarrollan, estaba atrás de ellos. Otros temas importantes que se tenían para comunicar fueron temas laborales, obviamente que en esa época nosotros al tener una unión, un comité de empresa, estábamos negociando el contrato colectivo y a la larga no se detuvieron algunas acciones que justamente con plataformas digitales asimismo que últimamente se están usando como el Skype, el Zoom, etcétera, se pudieron continuar haciendo y continuar trabajando y elaborando en estos temas importantes para beneficio de nuestros colaboradores. Internamente nosotros trabajamos con el departamento ya de seguridad y el departamento médico para poder generar información importante, valedera, confirmada para nuestra gente y obviamente para el público externo, porque nosotros a través de esta página no solamente tenemos a nuestros seguidores trabajadores, sino también tenemos una gran cantidad de personas de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, del país, que sigue esta página y que nos han dado comentarios muy valiosos, que eso ha sido un poco la parte positiva de saber que han podido representar esta comunicación que se ha hecho vía gráfica de temas de prevención en estos momentos de crisis, de pandemia, han representado para la comunidad un aporte interesante. Nosotros hemos hecho internamente también, obviamente, reuniones con nuestro personal, como digo, de empleados, pero a nivel internacional se creó una plataforma que se llama Kaisala y que podíamos utilizarla como el WhatsApp, con mensajes importantes, rápidos y de primera mano para que lleguen a nuestros colaboradores, sobre todo de la planta. Ese fue nuestro mayor talón de Aquiles, como les digo, porque siempre la administración, hemos tenido nuestras computadoras, hemos podido realizar teletrabajo también. Sin embargo, el poder comunicarnos con nuestra gente ha sido el poder utilizar nuevas plataformas, el tema del intranet también que tenemos interno, y el mail que nos dio, que fue un trabajo del área de relaciones humanas para poder enviar mails ya personales también a los trabajadores. En el pasado solamente se enviaban mails a los empleados, y esto sí quiero comentar que nosotros hemos tenido canales internos convencionales, como por ejemplo
Bueno, al parecer tuvimos otra falla técnica de conexión justamente con Mariana Machuca, quien nos acompaña desde la ciudad de Cuenca. En efecto, creo que todas nuestras exponentes nos han hablado de la importancia de la comunicación y cómo las empresas han sido llamadas a replantear todos sus objetivos de comunicación. Sabemos y estamos claras que la comunicación hoy más que nunca es dinámica y que la comunicación debe afrontar desafíos constantes, mucho más para afianzar esos lazos que la compañía necesita posicionar frente a sus distintos públicos estratégicos. Entre, obviamente, las conclusiones a las que podemos llegar está el poder humanizar una marca, el poder fortalecer sobre todo esas campañas de sostenibilidad y aquellas acciones que generen vínculos directos con nuestros públicos, ya sea internos y externos. Tal vez justamente hoy más que nunca esa comunicación interna es la que debe prevalecer para desde ahí reforzar valores y explotar el externo, Gustavo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, me da pena que Mariana no haya podido terminar la exposición, sin embargo creo que hay muchas cosas interesantes de las que se puede rescatar de toda la transformación digital y todo el proceso de transformación digital que pasó desde Ecuador y desde toda la plataforma en todos los países donde estaba presente la compañía. Me parece que eso es algo muy, muy relevante y es un proceso que que han sufrido todas las organizaciones. Bueno, hay muchas cosas que uno puede reflexionar desde esta perspectiva. Yo creo que el aporte de Emilia justamente nos muestra cómo una compañía se tuvo que recrear, ¿sí? O repensar, y recrear y repensar a la comunicación, ¿no? Y ver cómo creo un mensaje para llegar al corazón de mis consumidores y para tener ese feeling y ese contacto. Yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte, y bueno, creo que está dando frutos y aunque todavía seguimos en un mundo de incertidumbre, yo creo que fue muy interesante apreciar justamente cómo esta compañía LATAM empezó a tener un discurso y a mantener vivo ese lazo a pesar de no poder operar, y cómo iba a mantener esa operación. Creo que ahí hay un desafío y la comunicación jugó un papel importante. El aporte de Karina, justamente con el manejo estratégico de esta idea de la comunicación 360 grados y esa coherencia y consistencia de los discursos de las organizaciones y hablar de una comunicación más humana, también me parece que nos deja justamente este desafío para los comunicadores. Y bueno, en este caso la institución en la que está Karina, la UTPL, era una organización que tal vez no tuvo que recrearse de cero, sino que aprovechó muchas de las plataformas que ya tenía educativas y las optimizó desde esa perspectiva. Entonces ver ese ejemplo también es ver cómo marcas se tuvieron que reinventar, otras tuvieron que adaptarse aprovechando los recursos que tenían, y me parece interesante. Y bueno, lo de Mariana. Así es, bueno, justamente como lo ha indicado Gustavo, son varios aspectos los que hay que rescatar y de hecho, tomando algunas de las palabras que nos mencionaba Mariana Machuca, el ámbito digital en tema de comunicación hoy más que nunca es relevante. Se habla y se dice que la comunicación hoy tiene que ser omnicanal, es decir, estar en todos los canales donde se encuentran nuestros públicos, y es por eso el gran desafío y el gran reto de trasladar con contenidos de valor hacia esos canales en los cuales nuestros consumidores pueden sentirse cómodos, pero pueden sentirse identificados justamente con los mensajes que cada una de las compañías transmite. El aportar información nueva, pero que no tan solo hable desde la marca, sino que digamos que agrupe a todos esos
ciudadanos corporativos o que agrupe a toda esa ciudadanía en general para que le llegue y le eduque y le agregue valor, siempre va a ser algo relevante en estas épocas, porque se habla que hoy no es tan solo necesario estar en el ámbito digital, sino saber manejar todos los canales digitales. Y hoy más que nunca ese es el desafío que presentamos, Gustavo. Bueno, día a día accidentado también, me pasó lo de Mariana, que me sacaron, volví, y eso creo que es la estrategia, ¿no? Como uno se reinventa y se vuelve a conectar y sigue hablando como si nada. Pero bueno, ahí vamos. Mercedes, me muero por hacer algunas preguntas que tengo aquí en el público. ¿Quieres arrancar con una voz o quieres que arranque yo? Dale, por favor, Gustavo, con todo gusto, adelante. Bueno, vamos. Esta es para Emilia. Te voy a leer dos preguntas, Emilia, para que respondas en esto. Y tal vez sería bueno que incluso tanto Mariana como Karina también puedan responder desde esa perspectiva, ¿vale? Entonces, primero puede intervenir Emilia, luego Karina y luego Mariana en ese orden. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas para el siguiente año? En este caso, para Emilia es con el incremento de vuelos y operaciones a trabajadores. Y la otra pregunta es cómo manejaron la comunicación interna con los colaboradores, cómo le bajaron ese mensaje con los colaboradores. En este caso, contar con comunicación interna con los colaboradores, y Mariana, tú pudieras hablar también desde esa perspectiva. Te escuchamos, Emilia. Gracias, Gustavo. Bueno, primera pregunta sobre la expectativa de la operación para el 2021. Nosotros tenemos un compromiso definido y eso no va a cambiar, no solo para conectar el Ecuador dentro de él, sino también conectar el Ecuador con el mundo y obviamente como compañía conectar globalmente al mundo. Entonces esto no va a cambiar. Nosotros en Ecuador, ser el primer país del holding que ha logrado que ha tenido un país con fronteras abiertas, hemos recorrido un poco más del camino de la reactivación y eso ha sido bastante positivo porque hemos ido viendo cómo la demanda ha ido incrementando y recuperándose la confianza. Nuevamente volvemos al eje de la comunicación. Hemos logrado recuperar, posicionar los mensajes de por qué sí es seguro volar. Entonces se ha devuelto en la demanda y hemos ido incrementando poco a poco la oferta de nuestros vuelos. Hoy ya cubrimos el 100% de los destinos que teníamos antes de la pandemia, a pesar de que no son el número de frecuencias, no es mayor al 25% aún de lo que teníamos antes de la pandemia, pero los destinos están todos cubiertos. Y la expectativa para el próximo año es eso, continuar ofreciendo, continuar poniendo la oferta. No va a ser rápida la recuperación, tomará alrededor de 2 años, 3 años, poder volver al punto en el que estamos en 2019. Pero en realidad esa es la perspectiva, seguir creciendo a nivel doméstico e internacional en la medida en la que también aprendamos a convivir con este contexto y la gente también vaya teniendo esa tranquilidad y experimentando los vuelos, ¿no? La segunda pregunta sobre la comunicación interna, lo mismo. Tema de trabajadores, nuevamente nuestra intención siempre, para la compañía en todo el holding, siempre el número uno, el cliente principal a cuidar es el colaborador, todos. Yo misma puedo decir que me he sentido muy cuidada por la compañía. Lamentablemente hemos tenido que tomar ciertas decisiones duras como le ha pasado a la mayoría de la industria. Sin embargo, en su gran mayoría hemos logrado mantener casi todos los colaboradores dentro de la misma, y esa es la expectativa, seguir creciendo, tener perspectivas para mantener el equipo humano. Y de allí, bueno, el tema de la comunicación interna también, lo que comentaba hace un momento, la mejor estrategia es la sinceridad, la mejor estrategia es la frontalidad, la claridad y la cercanía con los grupos de interés internos también. O sea, el colaborador tiene que estar al tanto porque es parte de la compañía, tiene que saber y de primera voz. Nosotros teníamos una comunicación muy fluida, y no diaria, por lo menos cada 2 días, en la que todos los colaboradores internos teníamos un informe, una carta, un video, espacios que llamamos LATAM News, que son un espacio semanal en el que nuestro CEO virtualmente hacía un streaming con espacio para preguntas y respuestas vía digitales, también por herramientas internas, en las que él hacía un recuento de esa semana,
o si es que hubiese noticia drástica o necesaria o alguna novedad más importante, se hacía uno especial en el que él compartía a todos los colaboradores de la compañía las novedades, cómo estaba el momento de la compañía, qué estaba pasando en temas de decisiones, de aplicar bueno, las diferentes leyes, las diferentes circunstancias en cada país, cuándo íbamos a volver a operar, qué vuelos, cuál era la perspectiva. Entonces, la estrategia fue clara. Comunicación número 1, siempre comunicadas al equipo interno a través de los canales oficiales. Eso es importantísimo también. Gus, tú nos lo enseñabas, siempre la comunicación por canales oficiales. Usamos todas las vías posibles para que los colaboradores estén al tanto. Y efectivamente, siempre frontal, clara, constante, sin esconder nada. Muy bien, Emi, muchas gracias. Cari, no sé cómo ustedes manejaron el tema de la comunicación hacia el público interno y con los colaboradores. Sí, muchas gracias. Nosotros realmente trabajamos muchísimo para entregar directrices claras. Creo que en un momento en donde había tanta inestabilidad, era muy importante en un inicio el decir a todos nuestros colaboradores, porque además no todos están en la ciudad de Loja, donde es nuestra matriz, sino a nivel nacional, saber el indicarles qué hacer y cómo actuar. Por otro lado, el tema de avivar muchísimo, lo había dicho ya, el sentido de pertenencia institucional. Creo que esto ha sido muy importante, el hecho de motivar, el hecho de que sientan que la organización tiene un liderazgo, que tiene una experiencia y que ha sabido afrontar, y eso da muchísima seguridad para la estabilidad emocional de los colaboradores, y nosotros hemos tenido gratamente, hemos mantenido toda la nómina. No ha sido necesario hasta el momento el poder rescindir ningún contrato. La universidad se siente muy orgullosa de haber llegado hasta hoy manteniendo toda la nómina. Y por otro lado, hemos acompañado muchísimo al colaborador, ya no solamente con directrices en cuanto al trabajo, sino en cuanto a el cuidado, en cuanto a que se sienta acompañado y que sienta la preocupación de la organización en la que trabaja por su familia y por el entorno social más cercano. En cuanto a las expectativas, que también era otra de las inquietudes, nosotros como una institución de educación superior, realmente la crisis no tiene sectores, ¿no? Es generalizado como tal. Sin embargo, hay que recordar, y hay mucha literatura en ese sentido, literatura académica, en el sentido de que en épocas de crisis donde hay tasas de desempleo muy altas, la educación es una alternativa. Y creemos que definitivamente podríamos tener una oportunidad en ese sentido. La universidad ha hecho muchos esfuerzos por no dejar que ninguna de las personas que están interesadas en estudiar con nosotros dejen de hacerlo, entregando todas las posibilidades posibles en cuanto a temas de financiamiento, en oportunidades, descuentos, becas, la asistencia financiera en general, y eso va muy también de la mano con la filosofía institucional que nosotros tenemos. Nosotros somos una universidad católica, nuestra misión es el humanismo de Cristo, por lo tanto, hemos trabajado muchísimo en ese sentido. Sin embargo, también tenemos una amenaza muy real, que es el hecho de que todas las universidades del país ahora mismo están de una u otra forma brindando el tipo de educación que nosotros brindábamos, una educación mediada por tecnologías. Por lo tanto, no podemos tampoco dejar de preocuparnos, ¿no?, en la competencia que existe actualmente. Sin embargo, también es importante resaltar el liderazgo y la experiencia que la universidad tiene en todos estos más de 40 años que llevamos haciendo educación a distancia. Muchas universidades han hecho lo que la UNESCO llama, y nuestro rector repite, que es esta educación remota de emergencia. Es decir, se dejaron las clases presenciales y las clases se volvieron a darse por Zoom, lo cual
Todos sabemos, o las personas que estamos en el ámbito de la educación sabemos que no necesariamente esa es una educación digital, una educación virtual. Este tipo de educación virtual, digital, etcétera, requiere de una serie de recursos y de una planificación pedagógica que no solamente pasa por poner a los estudiantes atrás de una pantalla y seguir dando las clases magistrales que dábamos en presencial. Entonces, es importante también el hecho de saber diferenciar, el saber nosotros como universidad ganar partido, digamos, en el mejor sentido de la palabra y con mucha humildad a lo que sabemos hacer. Y creo que hemos tratado de poner en valor esa experiencia que tenemos en este tipo de educación mediada por TICS. Gracias, Karina. Muy amable tus respuestas. Tenemos una pregunta que es justamente dirigida a Mariana Machuca y esta es: Merce, ¿puedo ¿cómo contestar? solucionar el tema de crisis comunicacional? Voy a replantear la pregunta: ¿cómo solventar una crisis comunicacional desde el ámbito digital? Muy bien. Muchas gracias, Merce, por la pregunta, pero sí quisiera contestar porque no tuve oportunidad de contestar la anterior y me quedé a medias con mi exposición. Sí, por supuesto. Solamente rápidamente, nosotros tuvimos para los trabajadores 4 aspectos importantes dentro de la estrategia, que fue el tema preventivo, como les decía, el tema de retorno ya a las labores como tal, en donde comunicación tuvo un papel bastante fuerte con el tema de comunicación, pudiendo colocar toda la información gráfica que se requería para que los trabajadores tengan toda la contingente necesario, digamos, en el momento en el que regresen a sus puestos de trabajo y que visualmente puedan hacer lo que tenían que hacer dentro de cada uno de sus lugares de trabajo. Luego una etapa de concienciación en donde obviamente internamente y también aquí juega mucho el papel externo que pudo hacer Continental con una campaña que se llamó Reacciona, una campaña que estuvo ligada al tema de la pandemia y que tuvo mucha acogida porque lo hicimos con el municipio de Cuenca y que fue un tema comunicacional en el cual no solamente se manejaron temas externos, con temas de no reuniones sociales, retornar a la parte laboral, pero no reuniones sociales, y que fue también tomado muy en cuenta por nuestros trabajadores. Eso nosotros manejamos a través del tema de redes sociales y también en temas de materiales internos para nuestra gente y para toda la colectividad, como un programa de responsabilidad social que también está dentro de nuestra índole de comunicación y obviamente de relaciones públicas que también estamos manejándolo. Y el tercero, que es ahora el mantenimiento con información igual preventiva, estamos ya en una nueva normalidad y obviamente la comunicación es importante para nuestros trabajadores, el poder comunicarles, el poder estar de la mano de ellos para no dejar de un lado todo el trayecto que hemos tenido desde el mes de marzo hasta ahora y obviamente ir reinventando ciertas cosas para sus familias, por ejemplo, para ellos, concursos, que justamente lo que decía Karina, el tema del involucramiento, de la pertenencia, del poderles hacer sentir a ellos en esta crisis, y ahí va un poco el tema de la pregunta, Merce, que habían hecho de temas digitales, cómo manejar una crisis con canales digitales, pues es justamente la herramienta que más usamos y creo que es la herramienta que todos usamos en este tiempo de crisis, porque fue nuestro canal principal para poder relacionarnos con nuestros trabajadores, con nuestros stakeholders, con nuestros medios de comunicación, aliados estratégicos, que pudieron ayudarnos a solventar todo el tema de comunicación cuando retornamos a nuestros distribuidores, por ejemplo, cuando retornamos ya a la venta de nuestras llantas, cuando, por ejemplo, estuvimos ya con algunos temas de exportaciones que gracias a Dios se han ido reactivando en estos últimos meses y que obviamente también la comunidad necesita conocer, pero claro que cambia todo el panorama, ¿no? Antes nosotros íbamos a los medios, hacíamos la gira de medios, etcétera, etcétera. Ahora necesitamos acoplarnos a la nueva normalidad y nuestro sentir es que la mayoría de personas, colegas de medios de comunicación, están también ellos en las mismas circunstancias en las que estamos nosotros. Entonces, en esta crisis,
cómo hemos manejado ha sido de una manera directa, con mensajes, utilizando todos los canales posibles, con los medios de comunicación, como digo, para llegar masivamente a la comunidad, con el tema de la campaña en responsabilidad social, también a través de nuestra página web, a través de redes sociales, utilizando a los líderes de opinión también, que obviamente están ellos inmersos en todos los temas de Instagram, de todos los canales digitales, y que pueden ser o han sido nuestros principales voceros dentro de esta estrategia de comunicación que hemos llevado adelante. Y otro de los temas importantes es que nosotros hemos podido manejar también a nuestras familias con medios o canales o herramientas importantes. Por ejemplo, para los hijos de los trabajadores hemos hecho algunos manuales en cuanto a prevención de la pandemia, como un ejemplo, en donde se les ha puesto en los canales digitales y la gente ha impreso y ha podido así tener vacaciones, por ejemplo, digitales. Teníamos nosotros nuestras colonias vacacionales que se hicieron de manera digital, sin dejar de lado, obviamente, el sentir de tener esta pertenencia y esta unión entre lo que es la empresa, sus trabajadores, las familias y todo el grupo que integra aliados estratégicos y toda la comunidad en general, que obviamente necesita saber que nosotros estamos caminando con pasos cortos, pero que vamos adelante. Bueno, Mariana, yo creo que lo lindo de tu respuesta es que pudiste contar bastante, incluso parte de tu presentación. Entonces fueron dos preguntas bien amplias y bueno, me alegra haberte podido escuchar un poco más. Lamentablemente la tecnología nos jugó mal, pero con las dos preguntas pudiste contar muy bien lo que hicieron en la Gracias, Gustavo. Mercedes. Muchas gracias. Así es, en lo personal debo decir y felicitar justamente a las compañías que lideran nuestras panelistas por todo el trabajo que han ejecutado y por convertirse en lo que yo mencionaba hace cortos minutos, en ciudadanos corporativos. Recordemos justamente que la Organización de Naciones Unidas está llamando justamente a que las compañías se conviertan en esos ejes principales para generar desarrollo en los países. Este ya no es un papel tan solo que es responsabilidad del gobierno. Pues aquí yo siempre saco a colación, y debo decirlo, y mucho más en nuestro espacio, que en una encuesta que se realizó meses atrás, se preguntaba a los ecuatorianos cuántos creían en los políticos. Y de estos, solo tengo que destacar que 7 de cada 10 confiaba en que las empresas generaban mayor aporte y mayor desarrollo a un país. El otro dato les dejo de tarea porque no quiero decirlo aquí públicamente, pero eso representa justamente el papel que tienen las compañías. Y en lo personal, como cabeza de MC Comunicaciones y como representante de mis equipos, tengo que decirles que ha sido un enorme placer y un enorme orgullo formar parte de cada una de las estrategias, crear en conjunto, trabajar día, tarde y noche, porque en verdad hemos trabajado hasta madrugadas por solventar ciertas situaciones que han sido complejas, pero que hemos sabido aprovechar justamente esas oportunidades para darle el giro y darles esas noticias positivas que justamente las personas necesitaban. Incluso como MC Comunicaciones tratamos de propiciar todo lo que era buena energía, buen ánimo, y mucho de eso parte con la renovación de la marca. Pensamos en nuestro público interno, queríamos que no estén atestados de esas noticias negativas que nos bombardeaban por todos lados, y aquí hablemos de medios de comunicación, redes sociales y absolutamente todos. Queríamos proyectarles justamente positivismo. Logramos, y esto es uno de los logros que yo mayormente lo destaco, es que nuestra cartera de clientes creció, nuestro equipo creció, hoy nuestros servicios crecieron, y ustedes pueden verlo a través de todas nuestras redes sociales, cómo día a día nos reinventamos. Vuelvo a decir que la comunicación nunca puede ser estática, la comunicación tiene que ser dinámica, y eso exige a que ustedes que nos ven en casa, a nuestras panelistas y en sí a todas las compañías, debamos estar reinventándonos constantemente a fin de poder dar a conocer contenidos que a ustedes los sumen y los ayuden a crecer.
Estamos Hermoso. finalizando, Gustavo. No sé si tendremos chance de alguna pregunta más. Bueno, ya estamos un poco tarde, me van a matar, pero yo agradecerte, Mercedes, a ti por la invitación y bueno, por supuesto un honor con Karina, Emilia y Mariana haber compartido el panel. Es un honor estar con 4 mujeres talentosas, líderes de sus compañías. O sea, a mí me parece que por ahí va la cosa y bueno, me enorgullece un montón y me siento honrado de haber sido invitado por MC para participar en este proceso junto a ti, Mercedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy tengo que decirles que nuestros cupos se acabaron. Eso significa lo tan importantes y tan valiosas que son nuestras panelistas, nuestro moderador, que hemos llegado a 120 cupos que hoy nos están viendo y hemos abierto justamente el streaming, vía streaming, nuestras redes sociales para que puedan seguir disfrutando justamente de todos estos contenidos de valor que cada una nos aporta. Señoras, decirles que en el día a día seguimos trabajando y nuevamente es un placer a todas las personas que nos acompañan desde casa, el que los cupos se hayan terminado y que nos sigan solicitando más espacios como estos no hace otra cosa que obligarnos a crear más contenidos que poco a poco les iremos comentando. Buenas noches y un placer con todos. Buenas noches. Gracias, Mercedes. Gracias, Gus. Gracias, Karina. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.